¿Alguna vez se han preguntado cómo un misterioso pueblo turco del siglo VII podría estar relacionado con los judíos de origen ashkenazí? ¿No? ¿Nunca? Deberían. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que parece sacada de una novela, el enigma entre los ashkenazim y los házaros. Los judíos ashkenazim, conocidos por su rica cultura que han dado forma al judaísmo global, han sido los protagonistas de los eventos más dramáticos de la historia del pueblo judío, desde la Edad Media hasta el Holocausto. Pero ¿sabían que hay teorías que intentan reescribir la historia de los judíos ashkenazim y relacionarlos con los antiguos házaros? Los házaros, un pueblo turco medieval, nos deja más preguntas que respuestas. ¿Influyeron de algún modo en la cultura judía? ¿Son realmente los ashkenazim descendientes de los házaros? Algunos dicen que sí, y utilizan esta teoría para cuestionar la identidad del pueblo judío y cuestionar también sus reivindicaciones históricas. Hoy en día sabemos que gracias a las investigaciones genéticas no hay ninguna relación entre los ashkenazim y los házaros, y que a pesar de que estuvieron durante siglos y siglos en Europa, el origen genético de estos judíos se encuentra en el Levante mediterráneo, en la región de Medio Oriente. Por eso es importante tratar este asunto con rigurosidad. ¿Y quiénes son los házaros? Se estarán preguntando. Los házaros, un enigmático grupo étnico que floreció entre los siglos 7 y 10, juegan un papel crucial en el debate sobre los orígenes del judaísmo ashkenazí. Originarios de las estepas de Asia Central, los házaros se asentaron originalmente en lo que hoy en día es el sur de Rusia, Ucrania, la región del Cáucaso, y allí establecieron su reino. Su historia y su cultura han sido objeto de fascinación y estudio, debido en parte a su singular conversión al judaísmo. Según fuentes históricas, como algunas crónicas de viajeros árabes y judíos, los házaros adoptaron en algún momento de los siglos 8 y 9 el judaísmo como religión oficial de su estado. Esta conversión, única en la historia de los pueblos turcos de la región, ha generado una amplia gama de teorías sobre su impacto a lo largo de la historia. El reino házaro se destacó no solo por su conversión religiosa al judaísmo, sino por ser una potencia comercial y militar de la época. Controlando rutas comerciales clave entre Asia, Europa y Medio Oriente, los házaros facilitaron el intercambio de bienes, cultura e ideas. Su reino se convirtió en un próspero centro de comercio y un crisol de diversas comunidades y etnias. Sin embargo, a pesar de su importancia histórica, el registro arqueológico y documental de los házaros es limitado. El declive de los házaros comenzó en el siglo X, cuando enfrentaron presiones de crecientes poderes regionales, incluidos los rusos y los pueblos nómadas de Asia Central. La desaparición de su reino marcó el fin de su influencia directa en la región, pero quizás, como postulan algunos, su influencia siguió estando presente en el desarrollo de las comunidades judías de Europa Central y del Este. Este contexto histórico sobre los házaros es fundamental para comprender las afirmaciones sobre su conexión con los judíos ashkenazim. Aunque la idea de una ascendencia házara para los judíos ashkenazim es intrigante, la evidencia histórica y genética no respalda una relación significativa. Los judíos ashkenazim constituyen uno de los principales grupos dentro del judaísmo global. El término ashkenazí proviene del hebreo ashkenaz, que originalmente se refería a la región de Alemania y posteriormente también a toda la región de Europa Central y del Este. La historia de los judíos ashkenazim es una narrativa de emigración, adaptación y sufrimiento a lo largo de la historia. Los orígenes de los judíos ashkenazim se remontan a la antigüedad tardía y al periodo medieval temprano. Según los registros históricos disponibles, los judíos comenzaron a establecerse en todas las regiones del Imperio Romano, incluyendo sus provincias europeas. Tras la caída del Imperio Romano, muchos se trasladaron hacia Europa Central. Durante la Alta Edad Media, estas comunidades se establecieron principalmente en la región del Valle del Rin, en Alemania, lo que se convirtió en el núcleo de la vida cultural y religiosa ashkenazí. La vida de los judíos ashkenazim estuvo marcada principalmente por periodo de expulsiones y persecuciones, y a pesar de estas dificultades, lograron florecer en varios campos, incluyendo el comercio, la medicina, la filosofía y el estudio talmúdico. A lo largo de los siglos, los judíos ashkenazim desarrollaron una identidad cultural propia, como su propio idioma, el yiddish, tradiciones culturales y también tradiciones religiosas. El yiddish, una lengua germano-hebrea con algunas influencias eslavas, se convirtió en el medio de comunicación principal para los judíos de origen ashkenazí. Este idioma refleja la geografía de su desarrollo, incorporando elementos de los idiomas locales y adaptándose a los contextos culturales de Europa del Este. A finales de la Edad Media, cuando las condiciones en Europa Central eran cada vez más hostiles, hubo una migración cada vez más significativa de judíos hacia Polonia, Lituania y Rusia. Estos movimientos llevaron a un crecimiento demográfico en las comunidades judías de estas regiones. La genética
ha jugado también un papel importante a la hora de entender el origen de estas comunidades de judíos ashkenazim. Numerosos estudios han demostrado que los judíos ashkenazim, a pesar de su larga historia en Europa, comparten marcadores genéticos comunes con otras comunidades del Mediterráneo, lo que indica un origen común en Medio Oriente. Esta conexión genética, combinada con registros históricos y lingüísticos, sugiere una continuidad entre los antiguos judíos de Medio Oriente y los actuales judíos de origen ashkenazí, desafiando totalmente las teorías que buscan desconectarlos de sus orígenes culturales y de sus raíces históricas. Los estudios genéticos han sido fundamentales para desentrañar el origen de los judíos ashkenazim. Estos hallazgos sugieren un linaje compartido que se remonta a las antiguas poblaciones judías de la región levantina, contrariamente a los que postulan que el origen de los judíos se encuentra en los jázaros. Desde una perspectiva histórica, la narrativa de los judíos ashkenazim y su desarrollo en Europa no muestra evidencia de una conexión significativa con los jázaros. Los registros históricos confirman la presencia de las comunidades judías en Europa antes incluso de que se desarrolle el reino de los jázaros. Muchos historiadores han documentado la evolución de las comunidades judías en Europa, destacando su interacción con las culturas locales y su desarrollo autónomo. Estos estudios no apoyan la noción de una migración masiva o de una conversión en masa de los jázaros que pueda explicar el origen de los judíos ashkenazim. Además, el análisis lingüístico del Yiddish, el idioma tradicional de los judíos ashkenazim, proporciona otra perspectiva en contra de la teoría jázara. El Yiddish se originó como una lengua germánica, con influencias significativas del hebreo y de otras lenguas eslavas, reflejando de este modo la interacción de los judíos con su entorno. La ausencia de influencias lingüísticas turcas o del Cáucaso en el Yiddish es notable y contradice totalmente la hipótesis jázara. Si los judíos ashkenazim tuviésemos nuestro origen en el pueblo jázaro, algo de ello tendría que verse reflejado en nuestro idioma. Y no es así. La combinación de estas evidencias genéticas, históricas y lingüísticas proporciona una refutación bastante sólida a la teoría que intenta conectar a los judíos ashkenazim con los jázaros. Más bien, todo lo contrario. Estas pruebas resaltan la continuidad de la presencia judía en Europa y su conexión cultural y genética con el Medio Oriente, subrayando la complejidad y la riqueza de la diáspora judía a lo largo de la historia. Esta teoría, aunque refutada totalmente por el mundo científico, ha sido manipulada por ciertos sectores e individuos para fines ideológicos y antisemitas. La teoría jázara ha sido adoptada y promovida por varios grupos, incluidos negacionistas del Holocausto, grupos nacionalistas y otros promotores de las teorías de la conspiración. El objetivo siempre es el mismo: deslegitimar la identidad judía y la conexión histórica del pueblo judío con la tierra de Israel. Al argumentar que los judíos ashkenazim son descendientes de los jázaros, estos grupos intentan negar la continuidad histórica y cultural de los judíos con el Medio Oriente, desafiando así las bases del sionismo y la reivindicación judía de Israel como su patria ancestral. Frente a estos discursos, es importante siempre resaltar cómo la evidencia científica refuta totalmente la hipótesis jázara. Los estudios genéticos han demostrado de forma consistente que el origen de los judíos ashkenazim, así como el origen de otros grupos de judíos, como también los sefardim, tienen su origen en el Medio Oriente. En conclusión, podríamos decir que la teoría que conecta a los judíos con los jázaros, aunque podría ser intrigante desde una perspectiva histórica, carece totalmente de fundamento. Y aquí es cuando van a venir algunos y me van a comentar: pero mírate la cara, mírate al espejo, ¿no te das cuenta de que tienes un apellido ruso? No tienes nada de semita. Jázaro, eres un jázaro. Esto es lo que muchos me van a venir a comentar. ¿Y saben qué? No me molesta. Sí, es verdad. Soy un individuo rubio, de piel blanca, ojos azules y con un apellido que grita Ashkenazí más que un shofar en Rosh Hashanah. ¿Y saben qué? La teoría jázara no me molesta ni me asusta ni un poquito. De hecho, si algún día llegara a descubrir que tengo un tatarabuelo jázaro, bienvenido al club familiar. No pasa nada. Ser judío es mucho más que hacerse un test de ADN. Es una historia rica de tradiciones y culturas, y la mezcla genética jázara, si es que llegara a existir, es solo una parte más de nuestra identidad. Nosotros, los judíos de origen ashkenazí, somos un popurrí de prácticas religiosas, cultura yiddish, canciones que te hacen llorar y reír al mismo tiempo, y una gastronomía que, bueno, admitámoslo, es un amor adquirido. Incluso si algún día aparece un documento que diga ¡sorpresa! Eres un 10% jázaro, eso no cambia el hecho de que hemos llevado la antorcha del judaísmo a través de los siglos. Hemos sido los narradores, los soñadores, los que siempre preguntan por qué en la noche de Pesaj. Cada hilo de nuestra identidad
ya sea de Medio Oriente, de Europa, de los Házaros o de una esquina en el barrio de Villa Crespo, es esencial para el hermoso tapiz que es el judaísmo. Así que, ¿miedo a la teoría házara? No, en absoluto. Más bien la veo como un recordatorio de que somos parte de una saga más grande que la suma de nuestros genes. Somos los herederos de una tradición cultural que sigue viva, vibrante y lista para ser pasada a la siguiente generación, tengan o no el pelo rubio. Y recuerden que no importa de dónde vengamos, los judíos ashkenazim, todos, al final del día, estamos juntos en esto, intentando descifrar la receta del gefilte Fisch de la Bobe. Al fin y al cabo, der Mensch tracht und Gott lacht.